cada vez estoy más consciente de que el envejecimiento de la población en nuestros países depende muchísimo, la forma en que se envejece y la forma en que se da el proceso demográfico y social, depende muchísimo de las condiciones sociales de cada país. Y como nuestro continente es muy heterogéneo, el mundo es muy heterogéneo, la cultura y las políticas públicas, así como las experiencias de cada comunidad, tienen un papel sumamente importante en su desarrollo. A veces los demógrafos tendemos a estandarizar todo y como a homogenizar los procesos, pero cuando sociológicamente nos metemos en la comunidad, nos damos cuenta de diferencias notables que dan mucha riqueza, que son muchísimas fortalezas y que también nos dan muchos recursos de cómo la sociedad tiene que enfrentar estos desafíos. Hay países que todavía tienen una gran desigualdad en su formación institucional, económica y sociocultural y que no están atravesando ese proceso. Y estoy pensando en países tan cercanos en el corazón como Nicaragua, Haití, Honduras mismo, o aquellos países también que habían evolucionado muy bien, pero por cuestiones de violencia y por cuestiones de absoluta crueldad política, están viviendo procesos de retroceso muy fuerte en donde se detiene el derecho a envejecer en la población. Entonces están falleciendo, digamos, los jóvenes que tenían una expectativa de vida, una esperanza de vida mucho más alta y por lo tanto se les está cancelando su proceso de envejecimiento. Bueno, yo creo, ahí a veces soy optimista y soy bastante pesimista. Desgraciadamente las políticas públicas se han enfocado a la pobreza y se han enfocado mal porque combaten a la pobreza. Yo creo que eso está equivocada la perspectiva. Yo creo que el gran problema de América Latina, como lo señalas, es la desigualdad. Es decir, la extremada riqueza concentrada y acumulada. Y ese realmente es el mayor problema que tiene el continente y claro, después de África, nuestro continente es el más desigual del mundo, del planeta. Pero la riqueza también es muy pobre, no sabe optimizar, desperdicia. En cambio, la gente que vive en condiciones de pobreza, y aquí hay una cosa maravillosa, la resiliencia, las formas en que la gente optimiza los escasos recursos de la pobreza son muy importantes. Y en esa medida, yo lo que he podido observar y a lo mejor con un irresponsable optimismo, es que dentro de las condiciones de pobreza de la población, las personas rescatan lo mejor de sus recursos, lo mejor de sus comunidades, lo mejor de su entorno, lo mejor de sus relaciones sociales. Pero he visto gente con mucha riqueza que es sumamente pobre y está absolutamente perdida y explotada, maltratada, pero ni siquiera lo puede decir, ni siquiera lo puede mencionar, porque hay la gente que tiene recursos económicos vive también bajo una burbuja en la que ni siquiera se da permiso a explorar sus propios sentimientos y sus angustias. Nuestros países son muy ricos en redes sociales. Sabemos muy bien que hay muchos tipos de familias y eso es la riqueza de esas grandes instituciones. Sabemos que nuestro continente tiene un gran respaldo en materia comunitaria. Trabaja en función comunitaria. Tenemos una gran diversidad multiétnica, pluriétnica, una gran diversidad intercultural y esas son las cuestiones más ricas. Tenemos una gran riqueza cultural, social y eso, sí, desgraciadamente, aunado a la pobreza, es un recurso muy importante. Es un recurso que a veces no vemos. Y yo, la verdad es que cuando veo situaciones tan contrastantes donde los hijos con un anciano no se dan cuenta de que ellos son parte de ese recurso maravilloso del anciano y que el anciano también no se da cuenta que esos hijos y su entorno están bien. De pronto es tremendo. A veces nos focalizamos únicamente en la cuestión material, cuando lo más rico de nuestra población es la población misma, son sus relaciones sociales. Hablamos mucho de intergeneracionalidad o de la perspectiva intragénero, intergénero, pero no hablamos de la solidaridad interclase. Y la verdad es que es muy sanador dar, muy sanador donar, muy sanador trabajar para los otros, y lo he visto con muchas organizaciones. Gracias a las encuestas del uso del tiempo, se ha hecho una gran concientización sobre el tiempo que implica el cuidado.
Yo quiero decirles que lo que digo, lo digo desde el contexto en el que yo vivo, que es el contexto de México. Es el contexto de un país que no tiene políticas públicas formales, digamos, para el envejecimiento, que todo es mediado, que todo está como escondido. Las propias instituciones que tienen que atender a personas mayores tienen bajo presupuesto. No tenemos cobertura universal en nuestro sistema de seguridad social. Solamente una tercera parte de la población mayor tiene pensión. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que la población mayor en México sobreviva, tenga los recursos que tiene y podamos seguir manteniendo una tendencia ascendente en la esperanza de vida? Mi respuesta es que es básicamente a estos lazos intergeneracionales, a las redes sociales de apoyo y a todos estos intercambios que se dan entre viejos con jóvenes, jóvenes con adultos, adultos con ancianos. O sea, todos al final estamos siempre reciprocando nuestras relaciones humanas. Entonces, claro que hay poco voluntariado porque estamos concentrados al interior de todas nuestras familias. Estamos concentrados subsanando la deficiencia del Estado. Yo digo, tenemos un voluntariado, una definición de voluntariado que a veces no permite ver con claridad los apoyos intrageneracionales, intergeneracionales, que en México son centrales, porque no existe un sistema de previsión social absolutamente que cubra, digamos, la necesidad. Entonces, nosotros como hijos vemos a nuestros padres en materia económica, ellos nos apoyan con los nietos también apoyan a sus abuelos y a sus padres. O sea, es muy, muy fuerte en México, en cierta medida, podría decirse hasta hipócritamente es fuerte, porque esa es una ideología familista inculcada en las políticas públicas. Entonces, claro, no es casual, tienen que incentivarla porque no tenemos un capital o no existe una institución, porque capital en México es un país sumamente rico, es un país que la gente puede contribuir y lo hemos visto desgraciadamente en las experiencias más crueles que hemos vivido con un país con tantos terremotos como es México, pero la gente sale y ayuda. Claro, en momentos de desgracia, no en momentos cotidianos, no en la cotidianidad. Ahí nos falta constancia, nos falta más entrega en la solidaridad entre nosotros mismos. México es un país muy, muy fuerte, o que al menos se cree muy fuerte, pero necesita ser mucho más poderoso en materia comunitaria, eso sin duda.